Hola, buenas noches. Hoy tenemos la presencia de Yosmari Cisneros de Venezuela. Ella es angióloga y nos va a platicar un poco de su despertar espiritual, de su vida, de su trabajo. Y además vamos a cuadrar por ahí una fecha para que esté en vivo en el grupo y haga una lectura de Los Ángeles, ¿verdad? Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Bienvenido también. Bueno, gracias por la invitación. Saludos. Y bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad. No, bueno, cuéntanos, Jos, ¿cómo fue que iniciaste en el mundo de lo espiritual? Bueno, esto, digamos que el despertar en sí o lo que llevo practicando, lo que yo hago como canalizadora, también practico Reiki. Son varios, digamos, escalones. Esto se ha dado paulatinamente, no es algo que tú logras de la noche a la mañana, sino que es como un avance poco a poco y bueno, digamos que el primer llamado fue cuando yo era niña, pero yo no lo entendía, no entendía qué me querían decir, ni digamos que es como estar, digamos, en una etapa donde yo todavía no tenía esta conciencia que tengo ahora, entonces no lo sabía interpretar. Claro. Pero bueno, la situación cuando, digamos, la experiencia cuando yo era niña fue que me desperté una vez, tenía como 9 años, y yo dormía en el cuarto con mi mamá y bueno, me despierto y cuando me voy a ver así, de repente veo como una silueta sentada en mi cama, de mis pies y bueno, la similitud de Jesús, más yo en ese entonces, obviamente como cualquier niño me sorprendía, hasta me asusté, porque no tenía el entendimiento de ahora. Pero tú ya Pero tenías la instrucción del Maestro Jesús, o sea, tú ya habías, no sé, ¿eres católica? ¿O qué? ¿Dentro de qué sí, sí, religión sí, naciste? sí, bautizada católica, más digamos que normal, o sea, no era algo así muy Muy devota. inculcado ni nada, sino normal, íbamos a misa, pero yo siempre sentí como que ese llamado, más obviamente esa oportunidad, cuando vi esa presencia, Ajá. me sorprendió porque fue con mis propios ojos, era como un holograma allí en mi cama y yo intenté taparme y de repente volví a O sea, ver te y ahí dio miedo. estaba. Sí, sí, porque no lo sabía, digamos, llevar, pues me sorprendió mucho. Incluso, Pero en ese momento ya bueno, sabías que era el Maestro Jesús o sí, dijiste un sí, lo nombre. sabía. No, no, no. Era idéntico. Solo que no me veía. Estaba como de medio lado, mirando hacia la derecha. Como que si me estuviera cuidando. Pero me sorprendió mucho. Porque yo llamaba a mi mamá y nada, no me escuchaba. Y bueno, después yo misma pensé que él es alguien benevolente. Entonces, porque yo iba a sentir miedo. Y bueno, ya después se desapareció. O sea, cuando supo que como que me provocó esa impresión, se desapareció. Ya no lo vi más. Y bueno, como esa experiencia, luego fue como a los 13 años, casi siempre los principios fueron relativos a cosas religiosas. Y Digamos, tú de niña eras devota, es decir, te gustaba rezar. No. sí, 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 sí. Sí, era muy devota de Jesús, respetuosa, y digamos que eso era lo que me enseñó mi familia, pero digamos que las cosas que me fueron pasando, yo incluso estudié en una escuela, digamos, en la secundaria, era una escuela de la iglesia, o sea, digamos que era una escuela católica, Ujú. y una vez me pasó, digamos, esa fue la segunda experiencia, así que me marcó un poco, que ya yo, ya me sorprendió mucho. Estaba en horas libres, Ujú. era como la edad de 13 años y me gustaba pasar las horas libres, meterme en la iglesia simplemente a pasarla tranquila, no era que me iba a rezar ni nada, sino que me gustaba eso, estar allí como meditando.
Y iba con dos amigas y de repente una imagen que estábamos viendo en ese momento empezó a derramar lágrimas, pero de verdad, o sea, eran unas lágrimas que se veía moverse, correr. Y nosotros en ese, bueno, como niñas todavía nos sorprendió muchísimo, llamamos al encargado. Él vino y se armó un alboroto y dijeron milagro, otros que era algo malo y bueno, total que cada uno según su percepción, pero a mí en ese momento yo lo que sentía era como que algo acá, era como un trance, como que si me estuvieran jalando hacia arriba, toda erizada completamente y me quedé así, como en cero, como que si me transporté. Pero después que se armó esa, digamos, Barullo. se aglomeró la gente, llegó el periódico y bueno, y ya me fui porque no me gusta eso, no me gustan los alborotos. Y Ujú. total que no entendí por qué se nos presentó eso, pero sí son cosas que nunca se me olvidan, nunca. Otra experiencia sí también bastante, digamos que tiene que ver con lo religioso y que yo aún no sabía qué me trataban de decir o para qué me pasaba eso, fue como a los 17 años. Siempre había como un periodo de que no pasaba nada y después volvían a intentar, me imagino, la comunicación. Ujú. A los 17 años otra vez estaba en la iglesia, ya yo estaba estudiando en la universidad y estaba un grupo de personas allí rezando un rosario, pero a mí siempre me ha gustado estar aparte, o sea, no me gusta como esos rezos repetitivos, sino oración. Me ponía a hablar de corazón y estar en silencio allí, o sea, no me gustaba mucho, digamos, ir a una Eso. iglesia, a rezar o a una misa, sino estar allí en silencio. Y bueno, estaba en un lado, digamos, sentadita en un banquito y viene una señora y se me acerca como si me conoce y me saluda y se sonríe y me habla así como si me va a abrazar y me empieza a hablar en un idioma que yo no entiendo y con una vocecita muy finita Ujú. y me empieza a decir cosas como que era como un idioma cantadito, era un tono de voz que no se puede imitar porque es como si fuera un niño pero con una voz muy finita. Y bueno, me hablaba y yo no entendía nada y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, no entendía. Las otras personas otra vez escucharon y se armó otra vez. Unos decían que era la Virgen, otros decían que era el Divino Niño y yo no entendía nada. O sea, yo eso me sorprendía y hasta me asustaba porque yo decía, pero ¿para qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Ujú. Y bueno, yo simplemente en ese entonces vivía, digamos, con una conciencia que no sabía para qué me estaban mostrando eso, ni lo identificaba con que me querían transmitir un mensaje, simplemente no entendía nada. Ujú. Eh, el despertar en sí empezó como, digamos, hace unos 16 años. Ya yo tenía mi primer bebé y me empezó a interesar las cosas bueno, ya me interesaba, pero no lo había hecho, digamos, como lo hago ahora, sino que lo hacía sin ningún guía, sin nada, sin saber. Era como una búsqueda sin saber para dónde. Y llegué a un foro que tenía que ver con todo esto, o sea, Ujú. experiencias paranormales. Era de Benjamín Solari Parravicini. Y a mí me interesaba cómo esa persona recibía, digamos, me llamaba la atención, ¿no? Que él hacía psicografías ¿Qué es eso? y ahí en ese foro se hablaba de muchas cosas, de meditación, de muchísimos temas. Y digamos que ahí fue donde yo empecé a preguntarle a los otros que digamos que yo también había recibido algunas señales así, pero no sabía canalizar o no sabía qué significaba. Claro. Eh, y bueno, allí fui, digamos, tomando el camino de la meditación. Ujú. Después que empecé, ¿Y ahí cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? bueno,
como unos 33, 34 años. Yo también empecé a los 33. A ver, No, y no, luego. no, más, más todavía porque fue como a los 26 años. Uy, bien Digamos que chico. fue lo primero. Sí, sí, porque ya yo tenía mi bebé y mi bebé nació, digamos, a los 25, 26, ya casi cumpliendo 26 años. Ujú. Y, y bueno, eh, después de que yo empecé a investigar todo esto, a practicarlo, llegaron a mí un montón de personas, era como sincronicidad, que por ejemplo eran oportunidades. Me decían, ¿quieres aprender Reiki? Y yo, claro, claro que quiero aprender. Digamos que ese fue mi primer conocimiento, Ujú. el Reiki. Y me llegó sin yo buscarlo. O sea, alguien me dijo, mira, yo estoy enseñando Reiki, ¿tú quieres aprender? Y yo, claro que sí, porque ya yo ayudaba a sanar, pero lo hacía entregando mi propia energía y eso me hacía daño. Uno es empático. Entonces, digamos que uno le va agarrando miedo a eso porque tú sabes que tú vas a sentir lo que la otra persona siente, pero con el Reiki es diferente porque tú estás usando la energía universal y entonces ya tú te sientes como que, bueno, ya no es mi energía, ya es la energía universal a través de mí, así que voy a estar protegida y cambian las cosas. Entonces, bueno, ahí empecé. Después, así como llegó esa persona, me llegaron muchísimas oportunidades y eso fue como un proceso de como 3 años de aprender de todo. Era como Ujú. que me llegaba oportunidades, cursos de todo tipo, pero yo todavía no tenía, digamos, no me había definido como que, digamos, para canalizar ángeles, yo recibía mensajes, eh, acostumbraba a anotar todo y a ¿Qué veces tipo de eran cosas que mensajes yo no entendía. recibías? Digamos ¿Y en que qué yo a través de la circunstancias? meditación Ajá. veía, me mostraban cosas o me muestran todavía, pero veía símbolos, lenguaje que yo no entendía y sobre todo en escritura que yo no entiendo, sobre todo tengo bastante escrito sobre eso, digamos, lo tengo guardadito desde que yo comencé, los mensajes que fui recibiendo y cuando no lo entendía y ahora que he ido ya digamos, avanzando, ya Avanzando. la conexión es directa, porque yo antes tenía que estar preguntando, interpretando o esperando a que pudiera entender qué me quisieran transmitir, digamos, a través de esos mensajes, porque me decían y que crear un nuevo templo. Y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Una nueva iglesia? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo, qué quieren que yo haga si nadie me conoce? No entiendo, o sea, ayúdenme, ¿cómo yo voy a hacer eso? Si yo me consideraba una persona normal, común y ni siquiera tenía digamos, la provisión para uno hacer eso. Y yo, bueno, no entendía, pero Sí, ahora sí claro. lo entiendo. Sí. Que ellos hablan de un nuevo templo, es que nosotros somos el templo. O sea, enseñarle a la gente una nueva religión, pero que no tiene nada que ver con templos de piedra, sino que nosotros somos el templo. Ujú. Y que la religión principal es, bueno, el respeto, el amor, hacer el bien y bueno, no juzgar a los otros, cada uno está en su proceso. Hay religiones que sí, digamos que encasillan a las personas, que si tú no eres o no crees en esto, te catalogan de cualquier cosa, sobre todo a nosotros que digamos que ellos no comprenden lo que nosotros hacemos y creen que porque no estamos en una religión, digamos que estamos alejados de Dios, pero nadie se puede alejar de Dios, porque Dios está en nosotros. Entonces, digamos que la tarea de uno no está en ponerse a discutir con esas personas, sino más bien mostrar en hechos que están equivocados, pero sin forzar a nadie. O sea, nosotros nos interesa es demostrarnos a nosotros mismos y evolucionar por nosotros mismos y el que quiera ir a nuestro lado, no atrás, sino a nuestro lado, entonces que venga, bienvenido. Pero bueno, es un proceso
Y bueno, uno se recuerda del antes, el después, no es nada fácil, no es que el proceso espiritual es algo donde tú estás exento y la vida va a ser súper fácil y color de rosa, no, no, no. Es ¿Qué más bien experiencias tuviste con el Reiki, por ejemplo? bastante positivas. Bueno, después que aprendí el Reiki, yo, aparte del Reiki Usui, practiqué el Reiki de sanación angelical en Manuel, porque siempre me gustó lo que tiene que ver con ángeles. O sea, me fui por la... Yo enseño Reiki Usui, pero también después del Reiki básico se enseñan otras ramas del Reiki, que es sanación angelical en Manuel y el Reiki Serafín, que es muy, muy fuerte, una energía bastante fuerte y es el que más me encanta. También me encanta Reiki Corazón Abierto. Y creo que bueno, desde que aprendí lo que es la sanación, se puede decir que he visto unos milagros, pero bueno, que si no lo fuera visto, hasta yo no lo creería, hasta yo no lo creería. Unos milagros que, bueno, ¿Me te voy a recuerdas nombrar algún uno. testimonio Sí, por sí, allí? te voy a nombrar uno, un caso de todo sucede por sincronicidad. Nosotros si estamos en un lugar, digamos que pasamos por un lugar y hay una persona que de repente necesita de nosotros, eso no es una casualidad, eso es que tú tienes que estar allí y esa persona le da por hablarte y decirte, mira, me pasa tal cosa. Y bueno, así me pasó una vez con una señora que estaba en cama, tenía como un mes que no se podía parar porque tenían que operarla. Era, creo que un caso de hernia. Y tenía como un mes recibiendo un medicamento, no se podía parar con un collarín. Entonces, era un poquito complicado ofrecerle la sanación porque eran de una familia de creencia, digamos, religiosa, testigos de Jehová, creo que eran. Y yo muy respetuosamente le dije que si me permitía hacerle un masaje en los pies, porque no le podía decir que era una sanación así espiritual, porque el Señor estaba allí, el esposo, Claro. y él iba a como que decir, bueno, esto es brujería o cosas raras, ya sabes. Entonces yo le hablé a la señora aparte y le dije, mire, usted me permite que yo le haga esto, yo hago este tipo de sanación, pero usted me tiene que dar permiso. Eh, Sin su permiso no podemos hacer nada. Entonces ella me dice, yo ahorita acepto lo que sea, o sea, porque estaba De desesperada. plano lo sentía mal. Sí, entonces, bueno, entré a la habitación, le empecé a hacer masajes a través de los pies y en ese momento uno enviando la intención del Reiki, digamos que el Reiki es inteligente, uno lo envía y él va donde lo necesita porque es energía Correcto. Sí. y uno mismo le da la intención. Entonces, bueno, le doy el masaje y la señora se quedó dormida. Después yo la dejo dormida y me voy porque yo estaba buscando en ese momento alquiler. Ok. Fue algo, una situación muy, muy peculiar como yo los conocí a ellos. Y bueno, llegué a esa casa por casualidad, pero casualidad no existe. Sí, claro. Y bueno, después que yo me retiro y vuelvo como a los 2 días a ver de ellos, me dice el señor que la señora después que se despertó, cuando yo la dejé dormida, se paró de la cama, se quitó el collarín, andaba por allí, se bañó, estaba hasta haciendo fuerza, levantando botes de agua y cosas, haciendo desastre. ¿Cómo crees? Sí, sí, y que Wow. hasta salió con la hermana y todo, o sea, la señora hizo fiesta. Después recayó porque, bueno, obviamente cuando ocurre una mejoría o una sanación, le pasa que si abusan, obviamente tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no abusan de las bendiciones, pero se le volvió a hacer otra sanación. Y Ujú. la señora, lo más reciente que supe después es que ya no era de operación, ya era de rehabilitación nada más. O sea, Mm, no tuvo que hacerse operación, o sea, a la final.
Pero bueno, después no supe más de ello, pero sí es un testimonio que nunca se me va a olvidar de uno de los tantos milagros que yo he visto, que bueno, que he sido testigo de eso, porque la misma gente me lo comenta. Hay otro caso muy peculiar de un amigo, un señor que es cliente, eh, que bueno, que él tenía una molestia en lo que es la parte de chakra raíz, pero digamos que le había afectado la próstata, Ok. tenía problemas de eso y también era como algo, digamos, ya eh, le estaba preocupando porque era como de operación y ya él pensaba que era otra cosa, para no Ujú. nombrarlo. Eh, y bueno, se le hizo una cirugía energética. Eso también lo hacen Los Ángeles. Eso sí es como que algo más diferente a lo del Reiki o ya es otra cosa, ¿no? Esa cirugía energética es donde uno visualiza al paciente y uno está como espectador. Los ángeles son los que lo sanan y uno los ve a ellos haciendo todo, le muestran todo, hasta incluso las partes del cuerpo que ellos están trabajando y cortan y retiran cosas. O sea, uno nada más le dice a la persona lo que ellos me dejan ver. Y bueno, él hizo esa cirugía energética, después él hizo un tratamiento de un mes de rehabilitación, que es como una cirugía real. O sea, es como una cirugía real, pero es energética. Y el señor después fue al médico, ya le habían dado unos exámenes, digamos que en octubre, y después el señor fue y se hizo otros exámenes en diciembre, finales de diciembre, enero. Y el doctor no lo podía creer, el doctor decía que esos exámenes estaban malos, le mandó a repetir los exámenes. Resulta que después ya no veía lo mismo, o sea, le mandó fue un tratamiento y bueno, que digamos ver la evolución luego, pero ya lo que tenía allí ya no lo vio. Y eso sí tengo los estudios y todo. El señor, por agradecimiento, me mostró todo y me decía, ese doctor quedó totalmente loco, quedó sorprendido con lo que vio. Y entonces él le decía al doctor, fueron los ángeles y le preguntaba que si creía en los ángeles y el doctor le decía que sí, pero tú sabes que ellos son muy científicos, ¿no? Yo digo que la ciencia es buena, pero siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, Y bueno, bueno, ahorita ya me estás hablando de Los Ángeles, pero entonces, a ver, primero llegas al Reiki Sui, me imagino, y luego al angélico, ¿no? sí, sí, Ok. sí. Y luego, ¿cómo empiezas a profundizar con el tema de Los Ángeles? Digamos porque ya al usar el Reiki para mí, o sea, sabes que uno siempre cuando aprende Reiki, digamos que tú lo pones en práctica es contigo mismo. Te empiezas a limpiar tu canal, empiezas a ser más puro y eso hace que obviamente tu vibración suba. Entonces ya tú estás a un nivel donde es más fácil entender los mensajes, conectar. Fui trabajando, yo meditaba todos los días, o sea, al principio meditaba bastante rato, digamos, para poder entender, para uno ir subiendo de nivel, tenía que hacerlo. Era como un trabajo más duro, o sea, más de dedicación en ese entonces de mi propio proceso. Y todos los días, o digamos que cada día sí, cada día no, escribía lo que ellos me daban, prácticamente me fueron sintonizando, porque eso se llama sintonizar, es elevar la vibración a un nivel donde tú puedas ser capaz de recibir sus mensajes o entender lo que ellos te están diciendo sin necesidad de traducir, sin necesidad de hacer algo, digamos, un proceso tan difícil, sino que es algo así. Ya a mí me pasa que yo, donde quiera que esté, veo señales y ya yo sé que son señales y estoy completamente abierta, es como un canal directo. En cambio, anteriormente, digamos, cuando uno no tenía ese conocimiento, me costaba un poquito, o quizás uno mismo,
por todas las creencias que llevaba, siempre la mente te hace dudar y tú mismo te empiezas a preguntar, ¿pero eso será verdad de los ángeles o seré yo? O sea, ¿seré yo que mi mente está creando eso? Ajá. Y entonces uno se hacía siempre esas preguntas, pero ya ellos después me fueron demostrando en el camino que ya no hay que dudar absolutamente nada, de que ¿Y eso es. cómo cambió tu vida? O sea, ¿cómo a partir de estas herramientas de luz, cómo se va moviendo tu vida aquí en la Tierra? Bueno, ¿Cómo iba cambiando? bueno, digamos que, así como ya te había dicho, la vida no es que va a ser color de rosa, porque nosotros estamos en Venezuela y yo creo que nosotros no estamos exentos a vivir pruebas, pero es cómo nosotros encaramos esas pruebas, o sea, cómo nosotros cambiamos la manera de ver la dificultad que ya no nos paraliza, ya no nos limita, ya no es algo que nosotros le damos ese poder. Entonces, yo creo que no es que te va a cambiar la vida de que, wow, esta va a tener éxito, no va a sufrir ninguna dificultad ni nada, va a vivir siempre feliz y de maravilla, no, Ajá, sino que más bien ya tú, ante cualquier cosa, ya tú sabes cómo actuar, sabes si tienes que esperar, sabes que tener paciencia o tener la sabiduría para enfrentar esa situación y ya no te atormentas, ya tú eres otra persona y ya tú aprendes a cómo darle frente a esa situación, ya no te dejas hundir por las situaciones digamos, externas, ni las personas que te rodean, porque anteriormente yo soy muy empática, a mí me sacaba de, digamos, de estabilidad estar mezclada con personas, digamos, de energía muy, bueno, sí molesta un poquito a veces, ajá, si uno está en ambientes muy cargados, pero no es no es la misma reacción o la misma respuesta de como era antes, que a mí me atosigaba y uno como que no tenía paciencia para eso. Pero ahora ya uno dice, mira, tú puedes meditar y estar en paz, así estés en medio de un concierto, en medio de un concierto o te estén gritando, estén peleando por allí, tú puedes estar en paz, porque nada externo tiene que condicionar tu paz. Ahora, si necesitas, digamos, protegerte, poner límites, obviamente no te vas a quedar allí, tú te mueves y si algo te molesta o algo no está en resonancia contigo, ya por respeto a ti mismo, tú te vas a retirar y bueno, hay respeto por las otras personas, pero también respeto por uno mismo. Pero no es una reacción en donde tú vas a responder con lo mismo que te están, digamos, entregando, ¿verdad? emitiendo las otras personas. Porque si tú ves violencia y respondes violentamente, estás yendo a su juego, te estás metiendo en el charco con ellos. Entonces, Claro. ya es una manera diferente. Y bueno, te voy a comentar un poquito de el proceso, digamos, cuando yo empecé con que estaba mi hijo pequeño, eh, empezaron a llegar muchos conocimientos, yo fui evolucionando y pasa mucho que las personas que yo tenía a mi lado, en ese entonces yo era casada, y por la misma, digamos, no resonancia, pasan muchas cosas en donde tú tienes que hacer ciertos cambios. O sea, porque las otras personas no quiere decir que tú vayas a ser más que otros, sino que ya no hay resonancia y empiezan a haber choques y te empiezan a pasar cosas donde tú tienes que hacer cambios porque son personas que quizás representan para ti como un ancla. Entonces, yo tuve que hacer varios cambios importantes en mi vida, o ¿Cómo sea, a cuáles? partir de ese momento. Bueno, quedarme soltera con mis hijos, hacer mi vida aparte, porque no había la resonancia, digamos, con la pareja que yo tenía en aquel entonces a la persona que yo era en ese momento. Claro. Hubo mucho choque y no choques, digamos, de donde era violento, pero sí me di cuenta que
automáticamente cuando tú subes a un nivel, si la pareja no te acompaña o no quiere acompañarte, entonces pasa que estás en otro, digamos, en otra vibración o frecuencia y la otra persona no te va a entender ni que le digas lo que le digas. No va a entender. Entonces, por respeto, tú no puedes forzar a esa persona. Es como decirte que tú eres un pez y vas a forzar a un perrito que viva bajo el agua, no puede, se termina ahogando. Entonces, por respeto, tú tienes que o soltar o la otra persona evolucionar un poquito para acompañarte. Pero eso no es obligado. Entonces, pasa mucho, y eso lo he visto en las personas que a veces uno conoce, Mm. que la familia o el entorno empieza a volverse contra ti, entonces tú tienes que tomar una decisión, o te sacrificas tú y tu camino espiritual, o avanza y ya, bueno, tienes que soltar, y el que te quiera acompañar, que te acompañe, y el que no, bueno, que le bendices su camino y le deseas muy bien, pero que no sea un obstáculo para ti, o sea, en tu proceso de evolución, porque pasa muchas interferencias como que para probarte, para ver si tú de verdad, digamos, porque es muy fácil que tú tengas 1000 aprendizajes, 1000 cursos, 1000 talleres, y a la hora de ponerlo en práctica en la vida diaria, no sepas cómo poner en práctica esas herramientas. O sea, ese conocimiento sería en vano. Ese conocimiento sería en vano. Entonces, yo lo veo así, te pasan esas situaciones para ver qué tanto has avanzado tú realmente y cómo enfrentas tú esa situación. Entonces, Claro, bueno, no quiere decir que una persona espiritual vaya a tener una vida perfecta y color rosa, sino claro. que tú sigas siendo feliz en medio de cualquier situación, en medio de cualquier situación. Entonces tú eres consciente de que tú, a medida que vas conociendo el poder que tienes a través de tus pensamientos, de que nosotros somos creadores también, Ujú. que tengas un buen uso del verbo y lleves a la práctica todo lo que has aprendido. No es nada más decir, yo tengo títulos, 10.000 títulos, yo soy angióloga, yo soy tal cosa, no, porque Reikista, eso no vale de nada. claro. Muy bien, mira, tenemos la verdad que el tiempo encima. Muchas Sí, sí, gracias por estar en esta entrevista. Vamos a continuar, si tú me lo permites, en otra segunda parte de esta entrevista, profundizando claro. más sobre el tema de Los Ángeles y los invitamos a que se conecten. Qué día vas a dar mensajes, Angélica? Vivo. Bueno, podría ser para, digamos, o el día sábado o lo dejamos para el próximo lunes. Tú me Ok. avisarías. Entonces, el sábado, si quieres, lo hacemos el sábado. Los Ok, invitamos para el próximo sábado. Estamos a 6. Sería sábado 6, 7, 11, ¿no? sí, Sábado creo que el 11 11. por ahí. Bueno, ahí les ponemos el post y te Ajá. agradezco mucho, le agradezco mucho a las personas que nos miren y te dejo que te despidas antes de que nos corte aquí Zoom. Ok, bueno, muchísimas gracias a todas las personas a las que vaya a llegar este video. Gracias por acompañarme y bueno, están completamente invitadas para la próxima entrevista y el próximo compartir, donde le vamos a estar dando los mensajitos de Los Ángeles o respondiendo también preguntas directamente, cualquier interrogante que quieran hacernos o hacerme a mí directamente, bueno, bienvenido sea. Gracias, 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 Carlos, por